Quiero compartir con ustedes este cuadro que hice, cuadro comparativo para notar las semejanzas y al mismo tiempo las diferencias que existen entre el presente contracto terminado en eo. Ya sabemos que hay tres tipos de contractos, tres tipos de verbos contractos, los terminados en alfa, los terminados en épsilon y los terminados en ómica. De estos tres tipos, decíamos la vez pasada, los más comunes son los terminados en épsilon. Estuve contando la otra vez la cantidad que aparecen en el Nuevo Testamento y es bastante grande realmente. Por cada 10 verbos contractos, y son 1000 más o menos los que aparecen en el Nuevo Testamento, pues por cada uno de esos 8, por cada 10, 8 van a terminar en épsilon. Esto quiere decir que son los más importantes. Ahora, el presente contracto de los terminados en alfa, como agapao, orao, etcétera, y el de los terminados en o, como de lo, no se va a confundir nunca con el futuro contracto, porque se hacen un tanto diferente. O sea, ahí no va a haber confusión. Entre los que puede haber confusión es los terminados en eo, que son la gran mayoría, decía 8 de cada 10. Entonces, esos son los que se van a confundir. Si nosotros miramos este cuadro comparativo acá entre el presente contracto y el futuro contracto, vamos a notar que son idénticas las conjugaciones. Poyó, menó, por ejemplo. Poyéis, menéis. Poyei, menei. Poyumen, menumen. Poyeite, meneite. Poyusi con nu eufónica y menusi con nu eufónica también. Si son idénticos, prácticamente idénticos, por eso es que aquí no tengo que trabajar tanto con que ustedes aprendan las terminaciones. Si ya aprendieron las terminaciones de los contractos en presente, estas terminaciones son exactamente iguales. Si ya saben esas terminaciones, el único problema que ustedes pudieran tener acá, el único problema es confundir un presente con un futuro. En el video anterior decíamos que hay dos caminos para distinguir a estos dos verbos. El primero es memorizar muy bien la forma en que el léxico me da el verbo. Por ejemplo, aquí polleo o polló, yo ya sé que es el verbo polleo, y esa terminación eo me dice que es contracto en presente. Los que son contractos en presente jamás son contractos en futuro, porque polleo en futuro se hace normal, polleso. Simplemente la épsilon se alarga en una eta y se le pone la sigla. Polleso. El que es contracto en presente jamás es contracto en futuro. La otra forma es fijarme si mi contracto, si por ejemplo yo no lograra recordar cómo se dice este verbo en el léxico. Si sé que es meno, pues automáticamente ya sé que no es contracto, y si miro la contracción es porque es un futuro. Pero si yo no lograra recordar cómo es este verbo en el léxico, ¿no? Simplemente antes de la contracción, miro qué letra hay, es nu. Nu es de las consonantes líquidas, o lo que decíamos sonoras. Es más, si no recuerdo cuáles son las líquidas, solo son 4, lambda, mu, nu y ro. Si no recordara cuáles son esas 4, simplemente con hacerla sonar. ¿Puedo hacerlo sonar? Sí. Es sonora, suena sin necesidad de una vocal, por lo tanto, es un contracto en futuro. Entonces, realmente no es difícil, es bastante fácil distinguir entre los dos. Si es tema en vocal, polleo, es contracto en presente. Si es tema en líquida, men, es contracto en futuro. Así que aquí no va a haber problema. Cuando pasamos al aoristo, tengo aquí el aoristo indicativo y aoristo subjuntivo. Cuando pasamos al aoristo, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos cambios. El indicativo no se va a confundir jamás. ¿Por qué? Porque el indicativo tiene un aumento temporal o silábico. Ya tenemos aquí que este es un aumento silábico, porque agrega una sílaba, ¿no? Es épsilon, ya con ese aumento, ya supe que esto es un aoristo.
Lo segundo, la segunda característica de estos aoristos es que el tema es largo. Por ejemplo, si vemos en presente o, bueno, en este caso futuro, meno utiliza el tema breve, men, como aparece en presente prácticamente. El aoristo se caracteriza por los temas cortos, sin embargo, en este caso utiliza temas largos. Por ejemplo, main, siempre que yo mire esta A en medio, más aumento, eso es un aoristo. Y la tercera característica es la alfa. Siempre estábamos acostumbrados a que era sigma, ¿no? Voy a cambiar el teclado, que era sigma alfa. Estábamos acostumbrados a eso. Muy bien, pero ya dijimos en un video anterior que las consonantes líquidas no toleran la sigma y por lo tanto la sigma se elimina. No es tanto que no la toleren, sino que los griegos a la hora de pronunciar su idioma no podían o no solían pronunciar líquida más sigma. Eso no lo hacían. Entonces, las sigmas desaparecen del escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, los caribeños que no pronuncian la S en muchas de las palabras, ¿no? No pronuncian la S o el sonido de S. Y bueno, ellos sí lo escriben bien el idioma, pero no lo pronuncian exactamente. Y esto es porque hay una Real Academia Española que los obliga a pronunciar, digo, a escribir. Si fuéramos griegos y no tuviéramos Real Academia, entonces los caribeños eliminaran esas eses de la escritura. Esto es lo que pasa aquí. Que los griegos la eliminan porque nadie les dijo que tenían que ponerla como característica del aoristo. Ellos no la pronuncian, por lo tanto no la escriben. Y al desaparecer esa sigma es que el tema verbal se alarga por compensación. Esa es la razón por la cual el tema verbal es largo. Pero si nos fijamos, es reconocible, la alfa va a significar aoristo. Emeina, emeinas, emeine, bueno, en este caso no tenemos alfa, tenemos una epsilon con nu eufónica. Y creo yo, personalmente, esto no lo he leído, que la razón por la cual aquí no tenemos alfa es no confundirlo con primera persona, no confundir la tercera, o sea, es distinción. Y por eso ellos lo pronunciaban así. ¿Y por qué no simplemente le agregaban la nu eufónica? Porque entonces se confundiría con tercera persona del plural. O sea, no confusión, por eso es que aparece esto raro. Un aoristo sin alfa, pero solo sucede en tercera persona del singular. Emeinamen, emeinate y emeinan, en plural. El problema tal vez podría ser el subjuntivo. Machen no describe el subjuntivo en sus lecciones. Machen es para principiantes y probablemente se deba a que no son muy comunes en el Nuevo Testamento. Aquí lo vamos a explicar, aunque como ustedes no van a escribir en griego, esto no es un problema tan grande para ustedes. Es simplemente el reconocimiento del aoristo. Por ejemplo, en el subjuntivo se hace más difícil reconocer el aoristo porque no existe aumento. ¿eh? El subjuntivo no tiene aumento. Por eso es que el subjuntivo aoristo debe traducirse como puntual. ¿Por qué? Porque el aoristo es anterior o puntual. Sin embargo, al no tener aumento, se convierte en puntual nada más. No es, en cierto sentido, mis traducciones para las oraciones, en el caso de los subjuntivos, de los participios y de los infinitivos, son meticulosas, no caprichosas en sí, no piensen que son caprichosas y que yo traduzco así porque me aferro, no, es prácticamente para que ustedes se acostumbren a notar la diferencia. Muchas veces en la Reina Valera o en otras traducciones de la Biblia, no se hace distinción, por ejemplo, entre un infinitivo aoristo y un infinitivo presente. Ambos se traducen exactamente iguales. Sin embargo, cuando uno ya lee un comentario especializado de la carta o del evangelio, va a resaltar, esto es un infinitivo aoristo. Ok, ¿y eso qué significa? Significa que es puntual. En asuntos exegéticos ya viene a ser importante. Ahora,
Sé que las traducciones que presento a veces son forzadas, estoy haciendo una apologética de las traducciones, son forzadas, no son tan naturales en español, pero lo que intento es que ustedes se acostumbren a notar todo el tiempo que estamos ante un presente o que estamos ante un aoristo. Cualquiera de los dos, que notemos que el presente va a ser lineal y el aoristo va a ser puntual. Es posible que en las traducciones que ustedes hagan la pongan exactamente idéntico, pero ustedes saben a nivel exegético saben que uno es puntual y el otro es lineal. Y hacer una traducción poniendo todos esos matices y que suene bien en español sería grandioso realmente. Bueno, en este caso, el subjuntivo ya no va a ser pasado, simplemente va a ser puntual, el subjuntivo presente va a ser lineal y el subjuntivo aoristo va a ser puntual. Esa es su característica. ¿Cómo reconocer, por ejemplo, a un subjuntivo presente de un subjuntivo aoristo? Si yo quitara esta iota, esto sería un subjuntivo presente con acento en la épsilon. Obviamente, cuestión que no voy a hacer ahorita. Sería subjuntivo presente. Lo que varía entonces entre el subjuntivo aoristo y el subjuntivo presente en estos verbos líquidos es nada más la iota. Observemos, esa es la diferencia. El tema verbal. Entonces, cuando ustedes miren, por ejemplo, un verbo como meinetai, ustedes ya saben que esto es un subjuntivo. ¿Cómo? Porque la vocal temática es larga. Ya, eso es subjuntivo. Pero ¿es subjuntivo presente o aoristo? ¿Cómo aprendimos este verbo en el léxico? ¿Meino o meno? Pues meno. Entonces, si el tema verbal no es como el del léxico, ese tema es aoristo. Porque el presente va a usar los temas verbales tal y como los aprendimos en el léxico. Ya no me recuerdo cómo lo aprendimos en el léxico, para eso están los diccionarios, para revisar cómo se dice en el léxico. Incluso, por ejemplo, si compramos un diccionario bastante grande, bastante especializado, como el que yo tengo aquí de Bauer en casa, él me va a dar todos estos datos, me va a decir meno, en aoristo se dice tal, en presente se dice tal, pero incluso Bauer no incluye los subjuntivos, no incluye los infinitivos muchas veces, o a veces sí. Entonces siempre hay que usar cierta lógica para esto. Entonces, miro que el tema verbal no es como el del léxico, es un aoristo. Este problema solo lo voy a tener en el subjuntivo, obviamente. Primero ya noté que es un subjuntivo. Esto es como un rompecabezas. Si miro la palabra escrita y ya veo, oh, vocal larga, es un subjuntivo. Y luego, tema verbal, como lo aprendí en el léxico, es presente. Tema verbal distinto a como lo aprendí en el léxico, es aoristo. Sé que también hay subjuntivos perfectos, pero esos subjuntivos van a tener un tema verbal que va a ser claramente reconocible. O sea, ahí no hay ningún problema realmente. El problema es con este aoristo. Muy bien, pasemos inmediatamente a notar en este mismo cuadro lo mismo que estoy diciendo, pero un poquito más eh, detallado, que ya he dicho en otros videos, es la forma media. Bueno, realmente como la primera columna tenemos presente contracto, esta es medio pasiva. Como en la segunda columna tenemos futuro, ya sabemos que el futuro pasivo se hace diferente, ¿no? Se hace en base al aoristo pasivo, o sea, futuro y aoristo tienen pasivo diferente, entonces aquí solamente es medio. ¿Cómo se construyen estos verbos en aoristo pasivo? No lo voy a mostrar creo que ni en este video ni en otro. Y la razón es porque el problema que me están generando estos verbos líquidos para su conjugación se debe a que la líquida no tolera una sigma. Y como el aoristo pasivo no se forma con sigma, sino con teta, entonces no hay ningún problema, ¿sí? El aoristo pasivo, olvidémoslo por el momento, lo vamos a reconocer porque va a aparecer una teta. Veamos este caso. Igual, lo mismo que dijimos para los activos, el presente medio pasivo de los verbos contractos y el aoristo contracto de verbos líquidos, futuro obviamente, medio obviamente, es idéntico. O sea, su conjugación es idéntica. Entonces, lo que yo tengo que ver es si el tema verbal es en líquida, es un futuro. Si el tema verbal es en vocal, es un presente.
Tan sencillo como eso. Yo creo que ni ejercicios de declinación, digo, de caracterización tenemos que hacer. Es bastante sencillo y en medio de una traducción yo lo puedo notar. Y simplemente con hacer más ejercicios me voy a acostumbrar. En el caso de el aoristo, vamos a notar dos diferencias, digámoslo así, entre el indicativo, que es la primera columna, y el subjuntivo, que es la segunda columna. En el caso del indicativo, tiene aumento. Todo indicativo tiene aumento en aoristo. Por eso es que se traduce pasado. El aumento significa pasado. El tema verbal significa puntualidad. En el caso del subjuntivo, carece de aumento, pero el tema verbal sí implica puntualidad. Y una diferencia más que vamos a tener acá, que igual, ¿verdad? Podría confundirnos más con el presente. En el caso del presente, por ejemplo, mejor dicho, el aoristo subjuntivo va a confundirse con el presente. ¿Por qué? Porque si yo le quito la iota, eso significa subjuntivo presente, menotai. Una simple iota hace la diferencia en este caso. Menotai va a ser aoristo. Menotai va a ser presente. Mene, en el caso del segundo, va a ser presente. Y meine con iota va a ser aoristo. Quisiera que el griego fuese más sencillo, pero en efecto aquí tengo que fijarme en una simple iota. Y ustedes también. A la hora de traducir tienen que fijarse en esa simple iota. Cuestiones que a veces a uno se le va, se le escapa, sé que eso es posible. Ahora, es posible, pero no es justificable, obviamente. Bien, una diferencia entre el aoristo indicativo y el subjuntivo es que el aoristo indicativo utiliza los tiempos históricos, las terminaciones de los tiempos históricos. Eso significa los tiempos que implican pasado, como son el aoristo, el imperfecto, el pluscuamperfecto, van a utilizar para pasado estas terminaciones men, omega, simplemente en segunda persona, eso lo venimos viendo desde el imperfecto, esa omega significa segunda persona, cuando es en pasado, ¿no? Ato, meta y este van a ser iguales siempre y anto en este caso, anto. Muy bien, el aoristo indicativo va a tener la alfa, que es la característica, excepto en la segunda persona. Es la característica del aoristo todo el tiempo, así es, aoristo pasivo. Aoristo, perdón, aoristo medio, no pasivo. Es ya tarde, sí, es aoristo medio, siempre va a tener la alfa. Indicativo, ¿no? En el caso del subjuntivo, que también es aoristo medio, lo vamos a conocer por su vocal alargada y eso hace que se elimine la alfa. En vez de la alfa vamos a tener la vocal alargada siempre, y vamos a utilizar las terminaciones de los tiempos principales, es decir, la terminación que va a utilizar el presente, la que va a utilizar, en este caso, el perfecto, el futuro, son los tiempos principales. Utilizan este tipo de terminaciones, por eso es que el mismo aoristo, cuando es indicativo, va a ser emeinamen, y en el caso del subjuntivo, meinomai, esa terminación mai, tai en tercera persona y tai en tercera persona del plural, contrastado. O sea, esas terminaciones no, son importantes aprendérselas si yo escribo en griego, obviamente. Ustedes no. Simplemente tienen que estar atentos como para en determinado momento decir, esto es un subjuntivo, no tiene aumento. Ok. Vocal temática larga. Sí. Terminación de los tiempos principales. Sí. Raíz como no la aprendimos en el léxico. Sí. Bueno, entonces es un aoristo medio subjuntivos. Estamos ante un subjuntivo, ¿no? Vocal temática larga. Y finalmente, para completar este video, quiero mostrarles a ustedes cómo se hacen los infinitivos, o por lo menos mostrar aquí cómo esto afecta los infinitivos. Digamos, el infinitivo de polleo, que es el más sencillo de los tres contractos,
se hace igual, lo único que muestra aquí que esto fue un contracto es este acento circunflejo, pero de ahí es idéntico, ¿no? Como Luein o Lueistai, de hecho es simplemente la iota. Bueno, realmente aquí si se mira el contrato, ya lo voy a mostrar. Si yo estoy en el contrato de Meno, es decir, esto no va a aparecer en el Nuevo Testamento. Sí, esto va a ser rarísimo, porque existen infinitivos presentes, aoristos, perfectos y futuros. El futuro también tiene un infinitivo. No he mostrado cómo se traduce, porque son muy raros realmente. Los más comunes van a ser los aoristos y los presentes. Estos no van a aparecer. Pero si apareciera, solo lo estoy poniendo aquí para mostrar cómo sería. Sería menein, idéntico. Observen que se va a hacer idéntico y eso significa futuro, ¿no? Si estoy con el aoristo, que este sí es común, va a aparecer mei, la raíz del aoristo, y meinai, así como aparecía también lusai. Esta terminación ai es infinitivo aoristo. Y en el caso del medio, meinastai, siempre con su alfa, que es característica del verbo, y la terminación de la forma media, stai. A la par, quise poner, ya que el subjuntivo no existe, no existe en infinitivo, ese es un error, eso no existe, pero veníamos en esta columna, solo que aquí discrepo. Pongo cómo sería, o cómo es, mejor dicho, el infinitivo presente de meno, para contrastarlo con el infinitivo futuro. El infinitivo presente y futuro van a utilizar la misma raíz, si podemos ver, la misma raíz. En cambio, el aoristo va a mostrar una raíz diferente. Lo que distingue al presente, el presente en infinitivo no tiene ningún problema. El presente infinitivo de los verbos en líquida no tiene problema, eso ya lo hemos visto, es un verbo regular, así es de que se va a conjugar como se conjuga el lugo, exactamente igual, es regular. En el futuro, por ser contracto, va a aparecer en la contracción ei, la misma que aparece en el verbo presente contracto, ei, la misma, ya que el verbo oficialmente, lugo, no tiene esa ei, solo tiene una epsilon. Pero como dije, o digo una vez más, los infinitivos futuros prácticamente son muy raros en el Nuevo Testamento, van a aparecer quizás, no lo sé, pero quizás en Hebreos, Primera de Pedro, en algún pasaje de Lucas. Estos no son comunes. Y por lo tanto no los enseñamos ni los practicamos. Es mejor verlo hasta el momento de traducir el texto. En un curso de exégesis se nota, oh, esto es un infinitivo futuro. Ok. En cambio, los aoristos, esos sí van a aparecer y en el caso del aoristo siempre la raíz del aoristo, eso no va a evitarse, siempre va a estar ahí y la terminación propia del aoristo. Tengo que acostumbrarme a que ai significa infinitivo y stai significa infinitivo, todo el tiempo, infinitivo aoristo.